Vamos a continuar esta breve serie sobre la doctrina de hacer pactos con Dios. Vamos a continuar hoy día viendo algunos ejemplos bíblicos y cuáles son los patrones que ellos muestran para nosotros, para nuestra iglesia, para nuestra propia vida. Voy a leer en Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, el versículo 38. Nehemías 9:38. La palabra del Señor dice así: a causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel alianza y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Ella, Señor, nos muestra todo aquello que es necesario para tener una vida plena de comunión contigo. Ayúdanos, Señor, entonces, para que podamos comprender tus verdades y conociéndolas, podamos creerlas y obedecerlas. Guíanos, Señor, entonces, en la predicación de tu palabra, en la exposición de ella, Señor, para que seamos convencidos, Señor, por ella. Que la predicación sea fiel, que nuestro entendimiento, Señor, sea fiel, y por eso, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, que inspiró la Biblia, nos sea iluminando. Quédate con nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podríamos decir, hermanos, que la historia de la salvación del pueblo de Dios es la historia de los pactos. Dios no solamente salva a individuos, sino que Él llama a pueblos enteros a andar en fidelidad con Él. Y en toda la Escritura nosotros vemos un patrón divino. Cuando el pueblo de Dios se aleja de Él, Él va a levantar líderes fieles, va a purificar la adoración, el pueblo va a renovar su pacto con Dios. Y yo quiero mostrarles algunos pasajes bíblicos que nos van a mostrar precisamente ese patrón. Y veremos entonces cómo estos pactos son instrumentos divinos para la reforma, para la santificación colectiva, no solo individual, sino colectiva, y para la preservación de la fidelidad, incluso en tiempos de apostasía. La semana pasada nosotros vimos en el pacto mosaico, ahí en Éxodo 24, y quiero que abran sus Biblias ahí, Éxodo 24. Los versículos 3 al 8. Éxodo 24, versículos 3 al 8. Dice, y Moisés fue y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todos los decretos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 pilares, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y sacrificaron becerros como sacrificio de paz a Jehová.
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: todas las cosas que Jehová ha dicho haremos y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo. Y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Nosotros podemos ver que Dios aquí está tratando no solamente con personas individuales, sino que Él está tratando con grupos, con pueblos. Israel dejó de ser un clan, una familia, y comenzó a ser una nación grande. Y esta evolución, nosotros podríamos decir, exige que ahora haya una revelación de la ley que sea escrita. Y nosotros podemos ver aquí en Éxodo y luego también en Deuteronomio, cuando el pacto es repetido, cómo Moisés da entonces la ley. Moisés da también un sistema de justicia, tribunales, un sistema de tribunales que son escalonados, una forma de gobierno para el pueblo por medio de ancianos que fueran santos. Y entonces nos dice acá que Moisés leyó el libro del pacto. Y el pueblo responde, dice: todas las cosas que Jehová ha dicho haremos y obedeceremos. Vean en Deuteronomio 29. Deuteronomio 29, versículos 14 y 15. Dice: y no solo con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con todos los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios, y con los que no están aquí hoy con nosotros. Deuteronomio nos va a proveer una explicación aún más completa del pacto. Especialmente su aplicación para la vida en la tierra prometida. Va a mostrarnos algunas estipulaciones sobre la aplicación de la ley. Por ejemplo, la invocación de testigos en casos judiciales. También va a incluir bendiciones y maldiciones en cuanto al guardar la ley o no hacerlo. Entonces miren cómo esta expansión del pueblo lleva a una necesidad de una ley más detallada, una ley que fuera conocida por todos y no solamente por un líder. El pacto Dios no lo hace solo con Moisés. En el pacto que es hecho están incluidos todos los habitantes de Israel, todas las personas, incluso sus hijos, los que están aquí y los que no están. Vean cómo el libro de la ley es sumamente importante. Ya no era suficiente la transmisión oral. Había un libro que pudiera ser leído, un libro en el cual ellos pudieran confiar, un libro que sirviera como el libro del pacto. Y este libro tenía como propósito la santificación, no solamente individual, sino que la santificación de la sociedad. Por eso hay tantas leyes en Deuteronomio acerca del trato con el prójimo, cómo tratar con los problemas entre personas y cómo tratar con los problemas dentro del pueblo.
y establece entonces este pacto y una obligación que se transmite de generación en generación. Y así entonces el pueblo vive en Canaán. Vimos en el ejemplo de Josué este llamado a repetir, a confirmar, a renovar el pacto en el capítulo 23. En el capítulo 24 vimos de forma muy clara cómo Josué les dice, ustedes tienen que decidir servir a Jehová. Ustedes no solamente deben vivir para Jehová, ustedes deben proclamar que van a vivir para Jehová. Deben hacer público esta su decisión. Ahora, lo que ustedes decidan es cosa suya, yo y mi casa, y entonces públicamente él hace un pacto personal y familiar de servir a Jehová. Sabemos, y este ya es un spoiler, que ahora entramos al libro de los jueces, y aquí la cosa se comienza a complicar. Bajo el gobierno de Josué, todavía el pecado, las rebeliones eran accidentes. Pero de aquí en adelante nosotros vamos a ver cómo el pecado ya comienza a ser algo más común. El alejarse de Dios por parte del pueblo comienza a ser algo mucho más común. Cuando llegamos a los reyes, a las crónicas, vamos a ver sus historias. Y cada vez que en estos textos nos hablan acerca de un nuevo rey, o nos va a describir el reinado de un rey, nos va a decir, este hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Este hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y de repente viene uno que dice, pero este hizo lo agradable, hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Y después vemos de nuevo al pueblo cayendo en apostasía, de nuevo yendo a los dioses ajenos. Y de nuevo por ahí aparece un Dios que hace lo bueno delante de los ojos de Dios. En 2 de Crónicas 15, Segunda de Crónicas 15, el versículo 12, dice, y entraron en pacto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Entonces encontramos algunos reyes que hacen esto. Por ejemplo, Asa, Ezequías, Josías. Son reyes que llevan al pueblo a hacer este tipo de pactos con Dios. Veamos entonces aquí en 2 de Crónicas capítulo 15, qué es lo que pasó durante el reinado de este rey. Vean los versículos 1 y 2. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo, oídme Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová está con vosotros, mientras vosotros estéis con él, y si lo buscareis, será hallado por vosotros, pero si lo dejareis, él también os dejará. Vean cómo esta historia nos va a decir, comienza no con Asa, tampoco con Azarías. La historia de esta reforma y de este pacto comienza con Dios mismo. Es el Espíritu de Dios que viene sobre Azarías y le dice, anda y habla con el rey. Y entonces él le dice a Asa, si ustedes buscan a Dios, Él va a estar con ustedes. Pero si ustedes lo dejan, Él también los dejará. Él dejará de bendecirlos. Vean entonces a partir del versículo 8. Cuando oyó Asa estas palabras
Y la profecía de Obed, el profeta, se esforzó y quitó las abominaciones de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que él había tomado en los montes de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín y a los de Efraín y de Manasés y de Simeón que residían con ellos, porque muchos en Israel se habían pasado a él, viendo que Jehová su Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Y en aquel mismo día ofrecieron sacrificios a Jehová de los despojos que habían traído, 700 bueyes y 7,000 ovejas. Y entraron en pacto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Y que cualquiera que no buscara a Jehová, el Dios de Israel, muriera, tanto grande como pequeño, tanto hombre como mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, y al son de trompetas y de bocinas. Y todo Judá se alegró a causa del juramento, porque con todo su corazón lo juraban, y con toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado por ellos, y les dio Jehová reposo por todas partes. Asa entonces, como rey, guiando al pueblo, comienza una reforma. Comienza una reforma que es principalmente religiosa. Se esforzó y quitó las abominaciones, los ídolos, la falsa religión de toda la tierra, de todas las ciudades que había tomado. Pero vean cómo no solamente destruye los ídolos y la falsa religión, sino que también dice, reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Qué significa esto y por qué él tiene que reparar el altar de Jehová? Porque estaba destruido. ¿Y por qué estaba destruido? Porque había sido olvidado. Porque la adoración a Jehová no estaba siendo realizada. Porque ya no era importante para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora habían otros dioses que adorar. Y nosotros sabemos que el corazón del hombre no puede servir a dos dioses. El Señor Jesús lo dice así, o se adora a uno o se adora al otro. Si tú adoras a uno, te olvidas del otro, no lo sirves. Siempre va a ser así. Y cuando esta nación entonces se vuelve a los otros dioses, se olvidan de su Dios, se olvidan de Jehová. Vean cómo Asa no simplemente destruye la adoración a los falsos dioses y dice, ahora estamos neutros, ya no hay Dios y cada uno va a elegir el Dios al que quiere adorar, sino que él opta, es a Jehová que vamos a adorar. Y entonces él reconstruye, o más bien repara, el altar de Jehová. Él entonces comienza esta reforma, que comienza con la eliminación de la idolatría, pero que busca llevar al pueblo a la adoración de Jehová, su Dios. Pero no solo él. Él lleva a todo el pueblo a la adoración a Dios. Y entonces no solo él, sino que todo el pueblo entra en una relación de pacto con Dios. En aquel día ofrecieron sacrificios a Jehová y entraron en pacto de que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres. Vean cómo el pueblo, como siendo una persona, el pueblo unido, entra en esta relación de pacto. Un pacto entre ellos,
y un pacto con Dios, de que ellos servirían a Dios. Esta reforma en Israel entonces comienza con la primera tabla de la ley. Comienza con el primer mandamiento. No comienza con el honrar a los padres. No comienza con no matar o no mentir. No comienza con nuestra relación hombres con hombres, sino que comienza en la relación del pueblo con Dios. Reconociendo nosotros tenemos el deber, de forma positiva, de adorar a Jehová. De forma negativa, de acabar con las falsas religiones. Este es un paso fundamental para la reforma del pueblo. Vamos a seguir nosotros mirando estos ejemplos, pero quiero llamar aquí nuestra atención para que luego lo veamos de forma clara. La reforma del pueblo no comienza con un no al aborto. La reforma del pueblo no comienza con un no al matrimonio homosexual. No comienza con el castigo de la corrupción o de los robos o los asaltos. Una reforma verdadera y profunda de la nación comienza con la adoración a Dios. Es por eso que nuestros padres se rehúsan a votar y a elegir candidatos que su eslogan o que su forma de llamar la atención de los cristianos es diciendo: yo me voy a oponer al aborto, o yo me pongo al matrimonio homosexual. Pero ¿qué pasa con la primera tabla? Estamos diciendo que la primera tabla, honrar a Dios, adorar solamente a Dios, no es importante. Nos conformamos con eso o pensamos que ese es el primer paso. El primer paso siempre va a ser la adoración a Dios. El segundo paso es las relaciones entre nosotros. No podemos pensar que a partir del hombre vamos a llegar a la adoración a Dios. Y es lo que nosotros vemos en los ejemplos de estos reyes que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios y que trajeron el bien a su nación por medio de esto. Si nosotros queremos el bien de nuestra nación, porque nosotros no queremos solamente el crecimiento de la iglesia, nosotros queremos ver a nuestra nación en un buen estado. Y nosotros debemos saber que la nación nunca va a estar en paz, nunca va a haber justicia, si el príncipe de paz, el príncipe de justicia, no es reconocido como rey y gobernador sobre la nación. Y ese príncipe de paz y de justicia es el Señor Jesucristo. Recuerden, el libro de Hebreos nos va a mostrar claramente, cuando hace la comparación con Melquisedec, que el Señor Jesucristo es el Rey de justicia, el Rey de paz. Hace esa comparación porque dice: Melquisedec significa Rey de justicia. Y Él es el Rey de Sadec, o el Rey de Salom, perdón, el Rey de Salom, que es Shalom, es la paz. Y el Señor Jesucristo es de la orden de Melquisedec. Finalmente es el gobierno de Cristo sobre la nación lo que trae un buen pasar en nuestras relaciones personales. Veamos también ahora el ejemplo de Ezequías en 2 Crónicas 29. Segunda de Crónicas 29, versículos 1 al 6. Dice: Ezequías comenzó a reinar siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto a ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero,
Él abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y a los levitas y los juntó en la plaza oriental. Y les dijo, oídme levitas y santificaos ahora. Y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia, porque nuestros padres han actuado infielmente y han hecho lo malo a los ojos de Jehová nuestro Dios, pues lo dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas. Vean cómo Ezequías nuevamente va a trabajar con el templo, va a trabajar con el lugar de la adoración a Dios. ¿Cuál es el llamado de Ezequías a los levitas, a los sacerdotes? Santifíquense, sean santos. ¿Qué quiere decir sean santos? Santos, en su primer entendimiento, no es solamente no matar, no es no mentir, no es llevar una vida sexual pura. Santo significa ser separado para Dios. Nuevamente, ser santo no está en el ámbito de lo horizontal, sino que está en el ámbito de lo vertical, hacia Dios, hacia la relación con Dios. Eso es lo que se necesita para una reforma en la nación. Santidad. Una búsqueda, en primer lugar, de una relación profunda con Dios que resulte en la obediencia. Esta santidad debe llevar a la adoración. O sea, sean santos, santifíquense y santifiquen el templo. Y el templo es el lugar de la adoración. Saquen del santuario la inmundicia. Saquen del santuario todo lo que está relacionado con los falsos dioses, con los ídolos de sus padres. Hermano, esta semana, en la farándula evangélica del mundo, un conocido autor bautista, un erudito, declaró que él dejaba la iglesia bautista para irse a la iglesia anglicana. Y en un momento, en su carta, hace una carta abierta, él describe qué es lo que él comenzó a amar de la iglesia anglicana. Y él comienza a describir ceremonias y ceremonias y ceremonias que a nuestros ojos y para quien busca la gloria que se ve es hermosa. Los templos antiguos, las imágenes, el humo, los actos de los sacerdotes. Él, por ejemplo, ve en que el pastor entregue el pan en la boca de los miembros de la iglesia. Eso es romanismo, pero la iglesia anglicana también lo hace. Es un acto pastoral, brutalmente contrario a la propia enseñanza del Señor Jesucristo. Ustedes sírvanse entre ustedes. Pero para quien busca la gloria de los ojos, para quien busca la gloria del mundo, quien busca la antigüedad, la gran tradición, como él la llama, todas esas cosas son las cosas por las cuales nuestros padres lucharon. La reforma en Escocia, por ejemplo, no fue simplemente una reforma contra la iglesia romana. La reforma principal de la iglesia de Escocia, la segunda reforma de Escocia fue contra la iglesia anglicana.
Y cuando nosotros conocemos la historia de Jenny Guedes, famosa Jenny Guedes, que tomó su banquita y se la arrojó al sacerdote anglicano, ella le dijo, no vengas a decir la misa a mis oídos, porque ellos entendían que eso era romanismo. Y era la misma gloria buscada por los hombres. Todas esas cosas que son de los hombres y que son entonces inmundicia delante de Jehová, porque no son lo que Jehová mismo ha mandado, debían ser eliminadas del templo. En el capítulo 30, a partir del versículo 1, dice, envió Ezequías por todo Israel y Judá, y también escribió cartas a Efraín y Manasés, para que fueran a la casa de Jehová en Jerusalén, para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. No, pero me salté una parte, perdón. El capítulo 29, a partir del versículo 20, 29-20. Levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos y 7 carneros y 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino y por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes, hijos de Aarón, que los ofrecieran sobre el altar de Jehová. Mataron pues los bueyes y los sacerdotes tomaron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron llegar a los machos cabríos de la expiación delante del rey y de la asamblea, y pusieron sus manos sobre ellos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron expiación con la sangre de ellos sobre el altar, para reconciliar a todo Israel, porque todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también a los levitas en la casa de Jehová con címbalos, con salterios y con arpas, conforme al mandamiento de David y de Gad, vidente del rey, y de Natán el profeta, porque aquel mandamiento vino de parte de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban de pie con los instrumentos de David y los sacerdotes con trompetas. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Nuevamente vemos el pacto. El rey con todo el pueblo, con la asamblea, entrando en un pacto con Dios. Cuando nos dice que el rey y la asamblea pusieron sus manos sobre los machos cabríos, estaba realizando los sacrificios que fueron enseñados por Moisés. ¿Qué significaba el Levítico cuando una persona colocaba sus manos sobre el animal cuando lo llevaba al sacrificio? Significaba que sus pecados estaban siendo pagados por medio de la muerte de ese animal. Era una demostración de arrepentimiento. Y en la forma en la cual decía, yo merezco el juicio que este animal va a sufrir. También pasaba lo mismo con los machos cabríos, el que era enviado al desierto. También la persona colocaba sus manos sobre este macho cabrío y era enviado al desierto. Porque no, el pecado debía ser llevado fuera, el pecado no debía ser parte del campamento, no debía estar en la congregación. El rey, en su carácter de rey, no como persona, sino que como rey, como gobernante, él hace el pacto. Pero no solo él, todo el pueblo entra en esta relación de pacto. Vean cómo la adoración entonces es realizada como Dios lo había enseñado. Nos había descrito que Ezequías hacía todas las cosas conforme a lo que había hecho David, su padre. Y aquí nos dice que la adoración fue hecha conforme al mandamiento de David y de Gad, el vidente del rey, y de Natán, el profeta. Aquí nosotros estamos viendo la reforma de la adoración en Israel.
Y esta reforma fue hecha según la voluntad de Dios. Lo que David había enseñado no venía de su corazón, venía de Dios, quien por medio de David y de profetas enseñó cómo debía ser Dios adorado. Y entonces en el versículo 30 va a ir, o el capítulo 30 va a ir aún más allá. Ezequías va a enviar en todo Israel, Judá, incluso a Efraín y Manasés, al otro lado del Jordán. Y él los invita para adorar a Dios en Jerusalén, para celebrar ahí la Pascua. Miren lo que pasaba. Ellos no habían podido celebrar la Pascua porque no había sacerdotes santificados para hacerlo. Ese era el estado del pueblo de Dios en este tiempo. Pero ahora Él llama y dice, ya los sacerdotes se han santificado. Hemos conseguido los sacerdotes, ahora vengan, vengan todos. Porque el pueblo necesita adorar a Jehová. Porque Dios debe ser adorado por su pueblo. Vean el final del capítulo 30, a partir del versículo 22. Dice, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buen entendimiento en el servicio de Jehová, y comieron de los sacrificados en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. Y toda aquella asamblea determinó que celebrarán otros 7 días, y celebraron otros 7 días con alegría, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas. Y también los príncipes dieron a la asamblea 1000 novillos y 10.000 ovejas. Y muchos sacerdotes se habían santificado. Y se alegró toda la asamblea de Judá, como también los sacerdotes y los levitas, toda la asamblea que había venido de Israel, asimismo los extranjeros que habían venido en la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Y hubo gran alegría en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Levantándose después los sacerdotes y los levitas bendijeron al pueblo, y su voz fue oída, y su oración llegó a su santa morada, al cielo. Este texto, hermanos, es hermoso. Este texto nos habla de los puntos más altos de la historia del pueblo de Dios. El pueblo con alegría, adorando a Jehová, obedeciendo lo que Dios les había dicho. Incluso Dios perdonando. Porque habían algunos que no estaban ceremonialmente purificados. Vean los versículos 18 al 20. Gran parte del pueblo, muchos de Efraín y Manasés, de Isaacar y Zabulón, no se habían purificado, sino que comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Pues Ezequías oró por ellos, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, a Jehová, el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según la purificación del santuario. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Porque Dios es misericordioso. Porque a Dios le importa más que las ceremonias. La pureza del corazón, el querer buscarlo. Todas estas ceremonias del Antiguo Testamento eran pasajeras. Eran señales de lo interno. Y cuando ellos habían cumplido con lo interno, a pesar de no haberse purificado externamente en el santuario, Dios los perdona de igual forma.
Y esto trae alegría al pueblo de Dios. Vamos ahora a Segunda de Reyes, capítulo 22. Segunda de Reyes 22. No que estemos volviendo en el tiempo, Reyes y después Crónicas, sino que recuerden que Crónicas y Reyes nos hablan de los mismos tiempos, mirados de distintas ópticas. Segunda de Reyes 22, vemos el ejemplo de Josías. Vean los versículos 8 al 13. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías a Safán, el escriba: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Y Safán, el escriba, fue al rey y dio al rey la respuesta y dijo: tus siervos han juntado el dinero que se halló en la casa y lo han entregado en manos de los que hacen la obra, los encargados de la casa de Jehová. Asimismo Safán, el escriba, declaró al rey diciendo: Hilcías, el sacerdote, me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y aconteció que cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Y mandó el rey Hilcías, el sacerdote, y mandó el rey a Hilcías, el sacerdote, y a Ahicam, hijo de Safán, y a Acbor, hijo de Micaías, y a Safán, el escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y consultad a Jehová por mí y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vean aquí como quien está relatando el libro, dice: este es el libro del pacto, quien está relatando la historia. Pero lo que parece es que Josías no tenía idea de qué era este libro. Esto habla acerca del estado religioso de Israel nuevamente. Y él mismo así lo dice. Nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Vean cómo el rey rasga sus vestidos en señal de arrepentimiento. De arrepentimiento, pero también de rabia. ¿Por qué nuestros padres no nos enseñaron? ¿Por qué nuestros padres no siguieron lo que Dios les había dicho? Está escrito aquí lo que nos iba a pasar. En el capítulo 23, versículos 1 al 3, dice: entonces el rey envió mensajeros y juntaron ante él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los hombres de Judá y todos los moradores de Jerusalén con él, y los sacerdotes y los profetas, y todo el pueblo, desde el más pequeño hasta el más grande. Y leyó a oído de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie, junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová, y guardarían sus mandamientos, y sus testimonios, y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. El rey ahora lee el libro al pueblo. Y el rey sabe lo que tiene que hacer. Él tenía que hacer un pacto. Y él hace este pacto, y no solo él, todo el pueblo hace el pacto. ¿En qué consiste este pacto? Prometer obediencia a Dios. Irían en pos de Jehová, guardarían sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con todo el alma, y cumplirían las palabras
del pacto que estaban escritas en el libro del pacto. ¿Cómo se manifiesta esto? Continuamos leyendo el capítulo 23. Vamos a ver cómo Josías destruye los ídolos y los lugares altos donde se adoraban a otros dioses. Vean nuevamente la importancia del libro de la ley, del libro del pacto. El pacto y la promesa no es algo etéreo. Yo voy a obedecer a Dios, no sé en qué, pero yo lo voy a obedecer. Sino que está basado en el libro de forma objetiva. Es esto lo que nosotros nos comprometemos a hacer. Vamos a guardar estos mandamientos, los que Dios nos dio. No vamos a crear nuevos. No vamos a elegir cuáles de ellos. Vamos a hacer lo que está en el libro de la ley. Y lo aplican en cuanto a la adoración y a la sociedad. Pero pasa el tiempo y nuevamente el pueblo cae en pecado, sufre la consecuencia del pecado, es tomado esclavo, es sacado de Jerusalén. Pero vemos luego la historia de Esdras y de Nehemías, cómo Dios los trae de nuevo a Jerusalén. Y entonces en el capítulo 9 de Nehemías 9, versículos 1 al 3, dice: y el día 24 del mismo mes se juntaron los hijos de Israel en ayuno y con saco y tierra sobre sí, y se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios. La cuarta parte del día y la otra cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios. Vean cómo el pueblo entonces se congrega en ayuno, confiesa sus pecados, leen la ley y adoran a Dios. Y entonces en el versículo 38, luego de la confesión de pecados, por ejemplo, versículo 25 y 26, al hablar acerca de la conquista de Canaán, dice: tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas cavadas, viñas y olivares, y muchos árboles para comer, y comieron y se saciaron y engordaron, y se deleitaron en tu gran bondad, pero fueron desobedientes, y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que testificaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron en el tiempo de su tribulación. Clamaron a ti y tú desde los cielos los oíste, y según tus muchas misericordias les dabas salvadores que los salvaran de manos de sus enemigos. Pero cuando tenían reposo volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los dejaste en manos de sus enemigos, que se enseñorearon de ellos. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste, y les testificaste que se volvieran a tu ley, pero ellos actuaron con soberbia, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, vivirá en ellos, y se rebelaron, y endurecieron su cerviz, y no escucharon. Y por eso entonces en el versículo 38 dice: a causa de esto, nosotros hacemos fiel alianza y la escribimos firmada por nuestros príncipes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Vean ahora los versículos 28 y 29. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los netineos y todos los que se habían apartado de los pueblos,
de las tierras a la ley de Dios, sus mujeres, sus hijos y sus hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se adhirieron a sus hermanos, sus principales, y entraron en el voto y el juramento de que andarían en la ley de Dios, que fue dada por mano de Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos de Jehová nuestro Señor, y sus decretos y sus estatutos, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Hay compromisos. Después voy a hablar también acerca del guardar el día del Señor, como uno de los compromisos que el pueblo toma para con Dios. El pueblo reconoce la justicia de Dios al enviar juicios, porque sus padres no habían escuchado la voz de Dios. Una y otra vez, agravado esto por la gran misericordia de Dios, que una y otra vez los perdonaba. Y una y otra vez ellos se volvían a otros dioses y eran orgullosos, soberbios. Y Nehemías entonces dice, ahora nosotros no queremos ser así. Y hacemos un pacto. Todos nosotros, los líderes políticos, los líderes religiosos y todo el pueblo se unen y escriben y firman un pacto donde ellos se comprometen a obedecer a Dios. Cuando nosotros vemos estos ejemplos, nosotros podemos ver algunos patrones fundamentales. Primero, hay una iniciativa divina. Dios quiere que su pueblo haga pactos con Él. Dios quiere que su pueblo se vuelva a Él. Recuerden ahí en 2 Crónicas 15 cuando dice que el Espíritu de Dios vino sobre Azarías y este salió al encuentro de Asa. La reforma del pueblo es algo que Dios desea, es algo que Dios quiere. Y los pactos se realizan como consecuencia de la reforma. No son los pactos que llevan a la reforma, porque si no sería una cuestión puramente legal. El pueblo se reforma o se aviva, podríamos decir. Y entonces, luego de eso, ellos prometen obediencia a Dios. Pero vean cómo esta reforma y avivamiento también es obra de Dios. También ahí cuando leímos sobre Ezequías decía que se alegró Ezequías de que Dios hubiese preparado al pueblo. Porque esta decisión de hacer un pacto se tomó en cuestión de días. Y entonces Dios preparó al pueblo para que ellos vinieran a hacer este pacto. Vean cómo este pacto abarca todas las esferas de la vida. Es un pacto que no es solamente religioso, si pudiéramos decirlo así. Aunque comienza con la primera tabla, abarca toda la ley de Dios. Comienza con la adoración, va también hasta incluso con quienes nos vamos a casar. Es por eso que el pueblo del pacto, según Deuteronomio 6, debía enseñar la ley de Dios en todo lugar. La ley de Dios es la ley del pacto. Y enseñarle a sus hijos al levantarse, al acostarse, cuando estuvieran en el camino, cuando estuvieran a la mesa, cuando fueran en el camino a la casa de los abuelos, cuando fueran a trabajar, donde ellos estuvieran. Debían enseñar a sus hijos la ley de Dios. Y por eso Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque si hacemos un pacto con Dios, lo hacemos como personas, lo hacemos como padres, lo hacemos como trabajadores, lo hacemos como estudiantes. Todo lo que nosotros hacemos está bajo el pacto con Dios. Vea cómo este pacto incluye la purificación de la adoración. No es una cuestión puramente pública u horizontal. La característica principal de las reformas asociadas a los pactos
es la erradicación de la idolatría, de la falsa adoración. Josías destruyó los altares, los lugares altos. Pues los primeros mandamientos nos dicen que debemos adorar solamente a Dios y que debemos adorarlo solamente como Él quiere. Vean cómo esta reforma que lleva al pacto comienza con un compromiso con la palabra de Dios. No es un compromiso con la iglesia, no es un compromiso con la historia, no es un compromiso con la sociedad, es un compromiso con la palabra de Dios. Un apego irrestricto a ella y no a lo que nos marca, lo que nos dice nuestra sociedad. Cuando Josías oye las palabras del libro, rasga sus vestiduras. Porque dice, nosotros nos hemos convertido en una cultura donde no se adora a Dios. De hecho, se define la cultura como las formas de adoración a los dioses. Toda cultura es el reflejo externo de los dioses que guían a esa sociedad. El yo es el Dios de nuestra sociedad. Recuerden cuando vimos las clases de consejería, la expresión del yo es todo lo que queremos. Lo que tú sientas que eres, eso es lo que eres, y eso es lo que debes adorar, y eso es lo que tienes que obedecer y expresar. El yo no es la autoridad. Dios es la autoridad y su palabra es autoridad sobre nosotros. Vean también cómo estas reformas que terminan en pacto son públicas y son solemnes. No se viven en lo oscuro, no se viven en lo privado, sino que la asamblea se reúne. Y esto es conocido por todos. El pacto es leído en voz alta, incluso es confirmado con sangre, ahí en Éxodo 24. Este pacto exige santificación. Una santificación que es corporativa. Pues el pacto no es puramente personal o individual, mucho menos individualista. Por eso en el Nuevo Testamento nosotros leemos palabras como que debemos ir edificándonos todo el cuerpo en amor. También considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Para que podamos llegar a hacer un pacto como nación, como familia, como iglesia. Nosotros tenemos que saber y entender que esto requiere valentía. Leemos el ejemplo de Josué y tenemos que leer las palabras con las que inicia el libro, donde Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Es decir, el pacto va a tener consecuencias para nuestra vida. Vamos a tener que enfrentar dificultades por el pacto de obedecer a Dios en todo lo que Él diga. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que es contraria a Dios y a la obediencia a su palabra. Y no solamente porque vivimos en una sociedad como si fuera algo ajeno a nosotros, sino porque nuestro propio corazón naturalmente es contrario a la obediencia a Dios. Sin embargo, hermanos, es posible. Cuando miramos la historia vemos a la Escocia pactuada. Los siglos XVI y XVII, Escocia hizo este pacto. Un pacto nacional
fueron los intentos de aplicar este tipo de pacto y este tipo de vida en las vidas de Escocia, de Inglaterra, de Irlanda. Ellos se comprometieron a una reforma integral de la iglesia, del Estado, de la adoración. La Asamblea de Westminster ocurrió para eso. Si ustedes ven la historia de la Asamblea de Westminster, de donde nosotros heredamos la confesión de fe, los catecismos, nosotros podemos ver que este es el intento de la reforma no de una iglesia, sino que de una nación, o más bien de 3 naciones. Necesitamos pureza doctrinal. Necesitamos pureza en la adoración. Y necesitamos estar unificados en esto. No podemos cada uno hacer lo que quiere. De hecho, esa es la definición de un pueblo que actúa contra Dios. Cada uno hace lo que bien le parece. Necesitamos una forma en la cual la iglesia sea gobernada. El rey Carlos II, quien en un momento juró y firmó el pacto, luego lo quemó. Y esto trajo la persecución de nuestros hermanos. Muchos de nuestros hermanos se quedaron sin pastores y sin iglesias. Tuvieron que adorar escondidos. Muchos de ellos tenían que ir armados porque el ejército del rey muchas veces vino contra ellos. Y hubo guerras entre los presbiterianos y los ejércitos del rey. El rey se volvió en un tirano contra la iglesia. Y nuestros hermanos sufrieron. Pero nuestros hermanos de ese tiempo encontramos grandes valores de valentía. ¿Se acuerda la historia de las Margaret? La Margaret vieja y la Margaret joven que fueron amarradas a unos troncos que fueron puestos en el mar, en la orilla del mar. Y cuando el mar subía, ellas eran instadas a abandonar el pacto, a decir que el rey era cabeza de la iglesia. Y la marea creció, y la Margaret vieja murió, y la Margaret joven continuó, y le decían, mira, esa murió, es lo que te va a pasar. Y ella también murió, porque ella era fiel al pacto que ella había hecho, sabiendo que si ella transgredía el pacto, que si ella rompía el pacto, iba a llamar la ira de Dios. Y muchos de nuestros hermanos murieron de esa forma, quemados, pero cantando salmos. Nosotros debemos dar testimonio de obediencia a Dios. Nosotros debemos responder a la gracia de Dios haciendo compromisos con Dios. Quizás hoy no es el tiempo de hacer un pacto nacional, pero nuestras familias deben hacer un pacto con Dios. Y nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, este es nuestro pacto. Esto es lo que nosotros haremos para Dios. Dios nos ha hecho tan bien, tanto bien, que nosotros debemos comprometernos con Él de forma oficial, de forma visible. Pero que hoy no sea el tiempo de un pacto nacional no significa que nunca será. Y no significa que no lo veremos. No lo veremos si no trabajamos. No lo veremos si no oramos. No lo veremos si no compartimos el Evangelio. Pero Dios nos ha prometido bendecirnos si nosotros trabajamos para Él. En la reunión de la sesión del viernes hablábamos, llamamos al hermano Alexis allá en el silla, terminamos la reunión con él y nos preguntamos, ¿cómo? Y una cosa él nos dijo, nosotros conocemos acerca de ustedes hace años, pero nunca quisimos entrar en contacto con ustedes. Ahora vimos que ustedes abrieron 2 puntos de predicación y nos dimos cuenta de que ustedes quieren que la iglesia crezca. Y por eso nos atrevimos ahora a hablar con ustedes.
Hemos orado porque la iglesia crezca en nuestra nación. No sabemos qué va a pasar allá. Si miramos por nuestras propias fuerzas, es muy difícil que podamos crecer. Pero hemos dicho con la sesión, vamos a trabajar hasta que el cuerpo nos dé. Vamos a orar para que entre nuestros propios hermanos se levanten pastores que puedan predicar también en esos lugares que nosotros estamos comenzando, pero no para ser nosotros quienes gobiernan esas iglesias. Sabemos que no podemos. Y no solo en esos lugares, donde Dios nos llame, donde Dios tenga a los suyos. Pero para que esto continúe pasando, debemos nosotros prometer ser fieles a Dios. En Nehemías 9:32, y con esto termino. Dice, ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el padecimiento que nos ha alcanzado a nosotros, a nuestros reyes, a nuestros príncipes y a nuestros sacerdotes y a nuestros profetas y a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Que no se tenga en poco delante de nuestro Dios. Que la gente no considere poco el juicio de Dios, la ira de Dios, para que nos despertemos para Él, para que nos avivemos para Él. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque tú nos permites ver, Señor, en la historia de forma clara lo que tú esperas de tu pueblo. Tu pueblo, Señor, y tú lo sabías así, está compuesto de personas que son pecadoras. Y todas las naciones, Señor, son así. Nuestro deseo, Señor, es conforme a nuestros ojos. Es conforme a nuestro propio corazón. Tantas veces, Señor, gozamos de tu misericordia, de tus beneficios, de tus bendiciones, y nos olvidamos de ti. ¿Cuántas veces hemos hecho compromisos en tiempos de alegría, en tiempos de grandes emociones, que pasando la emoción dejan de ser relevantes para nosotros y dejamos de cumplirlos? Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti en todo tiempo. Ayúdanos, Señor, a buscar adorarte, Señor, de forma pura, de forma que te agrade a ti, Señor. Que, Señor, tu iglesia de forma general deje sus pensamientos, deje sus creaciones, deje, Señor, lo que enseña el mundo y la forma de crecimiento, y de llamado y de atracción del mundo, y que se concentre en lo que tú mismo llamas la locura de la predicación, que no es atractiva para el mundo, Señor, pero es tu forma de llamar a los tuyos. Ayúdanos, Señor, también a amarnos los unos a los otros, a apoyarnos los unos a los otros, para que podamos crecer en santidad, porque sin ella es imposible, Señor, que tu reino crezca. Sin ella es imposible que podamos ser luz y sal. Ayúdanos, Señor, entonces, para que como familias
hagamos un pacto contigo, de servirte, Señor, de forma fiel, de obedecer tu palabra, de guardar tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, a enseñar a nuestros hijos todo el tiempo, para que ellos amen a Cristo. Guárdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.